Bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Antes de dar inicio al programa, les vamos a agradecer que apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración, de manera de que no empiecen a sonar a media conversación, a media presentación. Nos reúne hoy la presentación del libro Muro de Ira y Humo, de la autoría de Socorro Díaz. En el presidium nos acompañan la autora, Socorro Díaz, Guadalupe González, Enriqueta Cabrera y el director general de la Fundación Miguel Alemán, doctor Alejandro Carrillo Castro. Guadalupe González labora en el Colegio de México actualmente. Fue catedrática e investigadora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es coordinadora e investigadora principal del proyecto de Opinión Pública y Política Exterior México, las Américas y el Mundo. Investigadora asociada del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y miembro del Consejo Académico de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, del Comité de Selección del Programa de Becas Goldman Sachs Global Leaders, del Consejo Editorial de Foreign Affairs en español, del Comité Editorial de la revista Política y Gobierno y del Comité Académico del North American Institute. Anteriormente fungió como directora académica de la División de Estudios Internacionales y del Programa de Estudios de las Relaciones Internacionales de México en el CIDE, licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México, maestría en Sociología del London School of Economics and Political Science del Reino Unido, candidata a doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, California. Le damos la palabra a la doctora Guadalupe González. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecer a la Fundación el honor que me hace de invitarme esta tarde para comentar una obra interesante y necesaria. Y quiero también felicitar a la autora, Socorro Díaz, por haber reunido en este libro una colección de 24 ensayos cortos, multitemáticos, que cubren distintos aspectos sobre el presente de la relación México-Estados Unidos y muy particularmente de la situación que prevalece en el vecino del norte. Con esta obra, desde mi perspectiva, se llena un vacío que yo encuentro en el sentido de que existen pocas reflexiones mexicanas sobre lo que está ocurriendo actualmente en la relación bilateral. Básicamente, la iniciativa, la narrativa viene desde Estados Unidos y en México me parece a mí que parece haber una suerte de desconcierto, de parálisis que va más allá, digamos, de las respuestas gubernamentales, pero que también toca a la reflexión intelectual sobre la problemática. Hay un desconcierto mexicano y Socorro con esta obra nos ayuda a llenar ese vacío al compartir con nosotros algunas reflexiones. La obra me parece, digamos, oportuna porque creo que si vemos hacia atrás, lo cierto es que estamos en tiempos no solamente interesantes, sino inéditos en la política estadounidense y también en las relaciones entre México y Estados Unidos, sumamente apremiantes. Creo que es un momento crítico para la relación bilateral entre México y Estados Unidos y sobre todo para el futuro del país en términos de cómo va a definir la relación con los Estados Unidos y de qué manera esta relación va a determinar su margen de maniobra interno e internacional. Entonces creo que es un momento crítico, pero también la obra tiene algo que me gusta y es que tiene profundidad analítica y perspectiva histórica, da muchos antecedentes. Todo el tiempo anda uno viajando entre lo que ocurre ahora,
¿no? Lo que ocurrió hace 20 años, lo que ocurrió hace 40 años, además de ciertos testimonios de la autora como parte también de un diálogo binacional interesante. Y nos ofrece una visión bastante integral en torno a las causas profundas del fenómeno Trump. No solamente en México hay desconcierto con respecto al torbellino Trump. Trump vino a mover muchas cosas, sino en todas partes del mundo. No es fácil lidiar con este fenómeno y se pregunta a la autora qué resortes secretos mueven la aparente irracionalidad política de Trump y de su discurso de odio y qué consecuencias tiene. Nos ofrece también una visión bastante integral de la personalidad del presidente Trump, que vino a modificar la visión que desde Estados Unidos se tiene, no solamente de su papel, de la economía internacional y también del significado que tiene México. Y indaga en, digamos, la familia, los antecedentes familiares. Y esta parte del libro es realmente interesante porque nos habla de una personalidad, la personalidad de un hombre resentido, de un hombre de un hombre ambicioso, narcisista y por otro lado profundamente racista. Y esta conclusión a la que ella llega después de analizar los antecedentes familiares del presidente Trump, su padre empresario, su madre irlandesa, de la cual él de alguna manera, escocesa, de que de alguna manera se avergüenza de esa parte de migración, el hecho de haber vivido en la zona de Queens, en Nueva York, rodeado de esta diversidad y esta pluralidad y tratando de salir, ¿no? de ese ambiente. Un hombre además, sobre todo, profundamente racista, y esto significa también que el racismo de Trump es parte consustancial a su personalidad y a su visión política. Y creo que ese es un hallazgo, digamos, una manera de plantearlo importante dentro del libro. El título dice mucho del contenido, porque en 3 palabras, muro de ira y humo, la autora describe la complejidad del presente. Por un lado, da cuenta del cambio radical de la relación de México con Trump, desde una situación de socios a otra de vecinos confrontados, ¿no? Y de una animadversión constante por parte de Estados Unidos hacia lo mexicano. Muro para describir la separación, la distancia, el divorcio que se está dando, de alguna manera, de una idea de una América del Norte que en realidad ya no existe. ¿Sí? Creo que los datos que da Socorro también aquí son bastante claros al respecto. Ira, esa animadversión y el hecho de que parte de la política de Estados Unidos hacia México, de sus acciones y de sus discursos, parten de emociones, no solamente de un cálculo estratégico. En México muchas veces pensamos, y es cierto, que para poder entender las posiciones de Estados Unidos hacia México hay que entenderlo en clave de política interna. Y se dice, claro, lo que está haciendo es mover a sus bases. En cierto sentido sí, pero esas bases las mueven emociones, que no se nos olvide. Y creo que este es otro dato muy interesante que se ve en el libro. El miedo, el racismo, el resentimiento. Y el humo, que también es una palabra que me parece sumamente adecuada, porque hay una enorme miopía estratégica en la política de Trump a nivel internacional. Esto significa que en el mediano y largo plazo se va a tener que confrontar con la realidad, una realidad, digamos, de a lo mejor una política, una economía internacional frenada, distante, ¿no? Y, digamos, se espera en un mediano y corto plazo pues un efecto boomerang, ¿no? Entonces, esas 3 palabras me parecen importantes. ¿Cuáles son los argumentos del libro? El primero es que la migración es el tema vertebral del siglo XXI. Esto creo que es muy importante. Antes era un tema que en realidad era secundario en el debate político, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Y al encontrarse la migración en el centro de la política estadounidense, entonces México entra de lleno a ser parte del juego político interno de Estados Unidos. Y este es un cambio muy importante en los términos de la relación entre México y Estados Unidos, ¿sí?
porque entonces quedamos atrapados en la política electoral de ese país. Y al mismo tiempo hay una cada vez más politización del tema migratorio, pero también asociándolo al tema de la seguridad. La migración ya no es un asunto de mercados, ya no es un asunto de necesidades del mercado laboral, no es un asunto pues de racionalidad económica, es un asunto de seguridad. Y en esta, combinación es en donde quedamos atrapados. México en la política interna, a veces como piñata, a veces como trofeo, ¿no?, de las políticas norteamericanas. Nos plantea también algunos claros oscuros de la idea original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aquí quisiera señalar cómo ella inicia el libro recordando una anécdota de lo que fue en la Comisión sobre el futuro de la relación binacional México-Estados Unidos, que fue un esfuerzo de finales de los 80s que estaba con la intención de mejorar la comunicación entre México y Estados Unidos, y que fue de alguna manera una iniciativa que permitió un diálogo que favoreció después, digamos, la negociación y el acercamiento o la idea también de América del Norte, de una institucionalización de una relación económica entre los dos países y donde hubiera instituciones que ayudaran a canalizar las diferencias entre estos dos países. Pero es interesante cómo inicia ella el libro, porque habla de cierta preocupación o apesadumbramiento de Robert McNamara, que era parte de esta comisión, y tiene una conversación con él, y entonces le pregunta ¿por qué estás tan pensativo? Y entonces él contesta, pues estoy pensativo porque esta mañana el alcalde de San Antonio comentó que los mexicanos entran a territorio estadounidense sin documentos y parecen sentir que el territorio les pertenece. Y menciono esto porque incluso en ese momento en el que comenzaba a abrirse aparentemente una nueva era en la relación bilateral México y Estados Unidos, la preocupación por la migración estaba ya, digamos, en el sustrato de esta relación. Incluso puede, digamos, es un dato conocido el hecho de que en cierta medida en Estados Unidos hay una apertura al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la idea de que a través del crecimiento económico y de empleo que esto podría generar, pudiera, digamos, contenerse la migración, ¿no? Entonces había esta esperanza, esta visión optimista de que el tratado iba a modificar las condiciones en México y de esta manera esto ayudaría a los intereses de seguridad y a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, la autora nos dice, pues no, el Telecán no cumplió sus promesas para muchos efectos y no las cumplió en gran medida porque en México no se hizo la tarea, ¿sí? Una de las tareas que nunca digamos, se atendió en México fue precisamente el tema del desarrollo agrícola, el abandono del campo, que poco a poco fue llevando igual a un desplazamiento de la población, y a que también los campesinos mexicanos pues comenzaron a verse desplazados por otra serie de cultivos, ¿no?, más rentables, como fue el tema de el cultivo de drogas en México. Entonces, son las promesas incumplidas y la falta de políticas de desarrollo interno que permitieran realmente anclar a la economía nacional el tema del Telecán, lo que en algún momento dado llevó a que finalmente el Telecán no diera todas las promesas. Sin embargo, también nos cuenta la historia de cómo, pues sí, finalmente llega la administración Trump y decide tirar por la borda aquel acuerdo, que maltrecho o no, con buenos o malos resultados, pero Trump decide modificar los términos de la relación económica y de la relación política, ¿sí? Y entonces México entra a una renegociación obligada bajo amenaza. Y nos cuenta también la autora cómo aparentemente sí se logra esta negociación, pero una negociación en donde quien define los términos es Estados Unidos, ¿sí? Y modifica, digamos, estos términos. Y por otro lado, cómo incluso la firma del famoso TEMEC, que sustituye al Telecán, fue simbólica. Y ese dato me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si bien se firmó el acuerdo, está todavía por verse si se va a ratificar. Y no solamente eso, está por verse cuál va a ser exactamente la letra chiquita del acuerdo una vez que el Congreso de Estados Unidos redibuje y vuelva a escribir, ¿no?, términos
en los que van a afectar a México desde temas laborales, económicos, etcétera. Entonces, aquí vemos pues un Estados Unidos muy proactivo y un México que está, digamos, a la defensiva y reaccionando sin una visión geopolítica y sin una visión estratégica clara hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, uno de los argumentos más importantes. Por otro lado, habla también de esta diplomacia personal paralela, no institucional, ¿no? Cómo Trump juega, ¿no?, al enviar a su hija, a enviar a Jared, toda esta diplomacia que deja al margen a los diplomáticos profesionales, ¿sí?, y a los técnicos, y de esta manera, ¿no?, logrando acuerdos que por un lado se dan en lo oscurito y por otro lado la institucionalidad de la relación bilateral completamente rebasada. Entonces sí estamos en un momento muy difícil. También nos habla, digamos, del hecho de que en esta situación de asimetría, ¿cómo ha respondido México? Pues básicamente con una clara decisión de evitar confrontarse, ¿sí? Y aquí me parece que podemos discutir si había otras opciones, ¿sí? Yo creo que en cierto momento era necesario ser más asertivo, ¿sí? Y creo que también la autora lo menciona en distintos momentos. Y habla también de algo que me parece importante que dice, y es que lo que no resulta aceptable es el silencio, que no haya una contranarrativa mexicana, ¿sí?, a la agenda que viene de fuera, ¿sí? Y quizá uno de los hechos y decisiones con mayores implicaciones para el futuro a los cuales ella se refiere es esta decisión de, en aras de evitar la imposición de aranceles y de asegurar la ratificación del Tratado del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, México hubiese aceptado en los hechos una situación de tercer país seguro, lo cual implica, en su opinión, que además hay una pérdida real de soberanía territorial, ¿no?, en la medida en la que México se tiene que hacer cargo, ¿no?, creando estos espacios extraterritoriales en territorio mexicano. Y yo añadiría en este punto que no solamente el problema es una pérdida de soberanía territorial, sino que además es una decisión que genera enormes divisiones internas y que puede llegar a contaminar a la sociedad mexicana, ¿no?, de algo de lo cual hasta ahorita se ha librado, que es esa xenofobia, ¿sí? Y ya estamos viendo brotes de xenofobia en México. Ahora, un último comentario que quisiera yo hacer con respecto al libro es que nos habla que frente a esta situación tan difícil y tan compleja de una administración Trump que es unilateral y que impone los términos de la relación a México, no hay que olvidar que la relación México-Estados Unidos es una relación sumamente densa, sumamente intensa. Y nos habla entonces, y aquí es donde podemos empezar a ver qué herramientas puede tener México de negociación o de relación con Estados Unidos, y se refiere sobre todo a cierto capital muy importante de interacción social entre México y Estados Unidos, al hecho de la presencia de 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, al hecho de que la cultura, la gastronomía, la economía viajan constantemente, al hecho de que hay una sociedad también crecientemente binacional en ambos lados de la frontera, a la presencia de más de 1 millón de estadounidenses en México, que pueden ser también un factor, ¿no?, para contrapesar la asimetría de esta relación. Y nos habla también, digamos, de que lo que está en el futuro es una diversificación obligada. Si algo le plantea a México como un desafío innegable, esta situación de asimetría y visiones negativas por parte de Estados Unidos, es la necesidad de la diversificación. La pregunta es cómo y hacia dónde y con quién, ¿sí? Entonces, ahí, eso, algunos de los temas de los cuales nos habla Socorro en el libro. Habla también de un legado que va a ser difícil desarmar, incluso si la administración Trump sale y termina. Difícil porque ya se ha dado una externalización de las fronteras norteamericanas y México está haciendo un muro
digamos, en la práctica, igual que los países centroamericanos. Difícil también de revertir por el proceso de desinstitucionalización que ha sufrido la relación México y Estados Unidos. Todo ocurre fuera de acuerdos, todo ocurre al margen de las reglas internacionales y de los acuerdos bilaterales. Otro saldo negativo es la pérdida de confianza en México hacia Estados Unidos. Aquí yo tengo unos datos, porque ahora todo el mundo tiene sus datos. Me dedico a levantar encuestas. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es el hecho de que cuando se le pregunta a las personas si el no apoyar a Estados Unidos es una manera de ser mexicano, los porcentajes son bajos. Ya había habido un sustrato de confianza y de no, digamos, visión anti-estadounidense, anti-americana en la población mexicana. Y eso se rompió. En la última encuesta subieron en 30 puntos porcentuales, ¿sí?, el porcentaje de personas que dicen que sí, que para ser mexicano hay que oponerse a Estados Unidos. Entonces, realmente eso nos coloca en una situación muy compleja. Y por otro lado, queda también este acuerdo de migratorio de tercer país seguro y una división política en México en relación a qué hacer con la migración. Entonces, yo lo dejaría ahí. Es un libro que les invito a leer. Está escrito delicioso, la verdad. Hace algunos apuntes de poetas y de cantantes estadounidenses que a uno dice, vale la pena, hay que volver a leerlos, ¿sí? Así es que les recomiendo muchísimo la lectura. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Fue realmente un recorrido muy profundo y muy bien estructurado el que nos ha presentado la doctora Guadalupe González. Ahora damos la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro. ¿Quién es Alejandro Carrillo Castro? Licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asesor técnico de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 75 a 76, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, miembro del Grupo de Expertos de la ONU en Administración Pública y en las reuniones de Ginebra, Suiza, y en Nueva York, Estados Unidos, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cónsul general de México en Chicago, Illinois, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, delegado político del Distrito Federal en lo que antes era la Delegación Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, comisionado del Instituto Nacional de Migración, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, profesor de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente director general de la Fundación Miguel Alemán. Si quieren les sigo, porque tiene un currículo, como todos los aquí presentes en la mesa, impactante. Damos la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro. Muchas gracias. Muchas gracias. De haber sabido que iba a leer el currículum como lo hubiera leído mi mamá o mi abuelita, le hubiera pedido que lo acortara. Lo que sí le faltó en esa semblanza es que desde hace mucho soy admirador, amigo personal y un decidido partidario de leer siempre que puedo a mi querida Socorro
Díaz Palacios. Yo me voy a ir por otro rumbo, aunque regresemos eventualmente al libro, porque quiero decirles a ustedes, y desde luego aprovechar que esté Socorro, que desde que yo tengo casi, si no uso de razón, sí por lo menos desde que discutía yo desde los 12 años con mi padre asuntos de México, el nombre de Socorro Díaz siempre estuvo presente en la casa por las razones que les voy a comentar. Yo veo a Socorro como si fuera una especie de entre hermana y prima, porque su mentor, Enrique Ramírez y mi padre tenían una relación muy estrecha, y en mi casa siempre mi padre hablaba primero de Enrique Ramírez y después de Socorro con un gran respeto, con una gran admiración, y en ocasiones, en el caso de Enrique, con esa relación amor-odio que tienen los hermanos a veces, sobre todo cuando eran al mismo tiempo Enrique director del Día y mi padre director del Nacional. Yo recuerdo que en la casa nunca se hablaba de otros periódicos. Lo primero que leía mi padre era El Día para averiguar si le habían ganado las noticias o qué decía al Nacional. Eso, y por otra razón, que voy a hacer una caricatura, obviamente, yo siempre comentaba con mi padre que a veces él y Enrique, como buenos estudiosos del materialismo dialéctico, a veces pecaban un poco, si no de dogmáticos, de intransigentes uno con el otro. Y le hacía yo la broma a mi padre que cada vez que invitaba a desayunar a la casa a Enrique, le preguntaba, a ver, páseme la sal, Alejandro, o páseme la sal, Enrique. Y el otro le contestaba, no, antes de que usted me diga si efectivamente está usted de acuerdo con lo que decía Rosa Luxemburgo en tal y tal capítulo. Es decir, eran discusiones que a mí me sorprendían mucho por el rigor, pero a veces por la contundencia en la que eran capaces de discutir hasta un párrafo, hasta sus últimas consecuencias. Cuando Socorro era redactora de artículos en El Día, y luego me enteré con el enorme gusto que había sustituido a Enrique como directora del Día. Mi admiración por ella creció enormemente. Y después la vida me dio la posibilidad de ir viendo que, en cierto sentido, fuimos teniendo actividades vitales parecidas y a veces hasta paralelas. Ella también fue profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ella en su campo y yo en el campo de la administración pública. Ella fue, como nos lo hace saber su currículum, profesora de métodos y técnicas de investigación periodística y de géneros periodísticos informativos en esa facultad. Entonces, para mí, el saber que Socorro, además de ser directora del Día, era profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, siempre me llamó la atención irle dando seguimiento. Pero luego, cuando compartimos por razones diferentes responsabilidades similares en la Secretaría de Gobernación, ella en su calidad de subsecretaria de Protección Civil y Prevención y de Adaptación Social, y a mí me tocó quizá el puesto más feo que he tenido en mi vida. Era de nivel de subsecretario, pero se llamaba Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Federal. Se suponía que teníamos que estar pendientes de averiguar qué decían los noticiarios del radio y la televisión, leer todos los periódicos,
en la mañana, al mediodía y en la noche. Y desde ahí me quedó, no sé a ella qué le haya dejado la subsecretaría de Gobernación como resabio, pero ahí me dejó la mala costumbre de levantarme desde las 6 de la mañana a oír los noticiarios de televisión, y por eso veo todos los días las mañaneras con las que nos receta el presidente, y puedo ir haciendo algunas comparaciones. Desde luego, me felicito de que no tiene el dedo tan rápido como lo tiene Trump para mandar tweets todos los días, porque entonces sí ya sería francamente inmanejable la cantidad de información que tendríamos que estar analizando. Después tuve la oportunidad de ser director general del ISSSTE, y años después, apenas pocos años después, saber que con un enorme acto de justicia político-administrativa, esa dirección por primera vez le iba a tener una mujer que era Socorro Díaz. Por eso les digo que de alguna manera he estado muy pendiente del desempeño de quien hoy nos obsequia esta colección de ensayos en este libro que se intitula Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos. Tuve la posibilidad de vivir, como diría Martí, adentro del monstruo 6 años como cónsul general de México en Chicago y luego como embajador de México ante la OEA en Washington, y sé la importancia de que Socorro haya podido estar como miembro de la Comisión Bilateral para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, porque es importante, lo comentábamos con ella hace unos momentos, que para poder entender lo que está pasando en Estados Unidos en su relación con México, nos atrevamos a conocer más la historia, el desarrollo, las pulsiones que viven los habitantes de ese país que tenemos por razones de existencia geográfica la obligación de tener una relación permanente, buena, mala, intermedia, etcétera, con ellos. Por eso y porque además en la fundación desde hace 12 años le pedí a la familia alemán y a su presidente que nos permitiría tener un programa de equidad de género, es que acepté la invitación de Enriqueta para participar sin tener más títulos que el de esta liga de amistad, admiración y respeto por el trabajo intelectual de Socorro en la presentación de este libro. Me da mucho gusto estar aquí para poder hacer algunos comentarios. Yo soy un lector de Socorro, de sus artículos, pero desde hace muchísimos años, y de sus editoriales, obviamente, porque me quedé con la costumbre de leer lo que eran los editoriales del día, porque casi sin eso no podíamos salir de la casa, no porque no nos autorizaban, sino porque como a una de mis hermanas le pasaba, no podía salir de la casa sin haber rezado un Ave María. Nosotros no salíamos de la casa sin haber leído el editorial del día. Bueno, en cada casa hay costumbres diferentes. De estos estupendos ensayos que constituyen el libro que hoy se reseña, libro que está editado y que termina la edición en junio de este año, tiene el problema de que con los Estados Unidos, como no tiene palabra el señor Trump, las cosas que pone como punto final en este momento Socorro, de junio para acá siguen pasando cosas que seguramente hubieran ameritado que Socorro hubiera seguido escribiendo, como este asunto de ¿va a haber juicio político o no va a haber juicio político para Trump? Nosotros nos quedamos en que lo más seguro, por lo que dice aquí
Socorro, seguramente no lo habría. La señora Pelosi se da cuenta de que lejos de llegar a tener algún éxito esa promoción, acabaría quizá fortaleciéndolo por las razones que ella explica. Me volví a encontrar con la Socorro periodista, tan solo por los títulos que pone en sus ensayos, que son una invitación no solamente a leerlos, sino ya son en ocasiones editoriales en sí mismo. De la inquietud al conflicto obsesivo. Obviamente está hablando del actual presidente. Ruido y elogios. Ruptura con las raíces. Obviamente está hablando de un presidente, de una persona que parece que tiene el deseo de que no se sepa que su madre y su padre fueron inmigrantes, sobre todo en el caso de su madre. Un padre de origen alemán es uno de los títulos que les recomiendo mucho que lean. Una madre escocesa, dicen madre solo hay una, pero a le tocó una escocesa, que es para el caso de los Estados Unidos muy interesante. El análisis de otro de los artículos, racismo y resentimiento, fenómenos extendidos, es quizá uno de los que, como nos cuenta la maestra González, la doctora González, explica o trata de explicar esta rara conducta para muchos de nosotros del actual presidente, racista y con un gran resentimiento a los migrantes, a los que sin embargo utiliza para la construcción de sus hoteles y para el desempeño de muchas de sus empresas. El agua y el aceite sí se mezclan, es otro de los títulos. Desventuras de la globalización. Aquí me vuelve a recordar a la directora del día. Estados Unidos y sus debilidades internas, que es un extraordinario análisis de este tema. Miopía estratégica del país más poderoso. Y ser vecinos del país más poderoso cuando tiene ataques severos de miopía estratégica es francamente muy riesgoso. Después, eso es nada más para abrir boca, el desafío de la desigualdad regional, desigualdad y pobreza, que me recuerdan mucho los análisis a los que nos acostumbraba cuando era directora del periódico, ante la competencia imposible. La injusticia traducida en violencia y crimen. Son verdaderos editoriales cada uno de estos textos. La inseguridad, ese tema que sangra. Y luego Trump, fortalezas y debilidades internas. Frentes abiertos a escala internacional, que es terrorífico, porque uno se da cuenta, por lo menos enumera 7, podrían ser algunos más, en donde pareciera que no hay lógica más que despertarse todos los días a ver cómo asusta, espanta o pone en riesgo la seguridad del mundo. Este señor lo que sí. Es interesante porque le decía yo a Enriqueta Cabrera, que nos convocó a sentarnos en esta mesa el día de hoy, le dije, ya sé de dónde sacó su título, el título del libro, mi querida Socorro, porque en este ensayo que lleva por título Frentes abiertos a escala internacional, al final del párrafo que dice, no verlo es buscar en el escándalo publicitario del muro fronterizo con México una cobertura financiera para las empresas constructoras y pegadoras de ladrillos y piedras que tienen nexos comerciales con el gobierno de Estados Unidos. Eso es todo, dice Socorro. El muro en la frontera con México, promovido por el presidente Trump, es y será un muro de ira y humo.
De ahí el título del libro que hoy nos convoca. Y nada más como muestra de, lo decía doña Guadalupe González, el deleite que es repasar o conocer la elegante e incisiva prosa de Socorro, me voy a permitir leer un par de párrafos de este ensayo que dice: Trump 2020, fortalezas y debilidades internas. Aquí casi cada renglón o cada párrafo es un editorial en sí mismo. Nos dice Socorro: México está atrapado contra la voluntad de su sociedad y de su gobierno en la batalla electoral de Estados Unidos. Sí, nosotros no escogimos meternos, nadie quiso entrarle a este asunto, pero ahí está. Nos tiene metidos desde hace 4 años en el problema de la batalla electoral de Estados Unidos. También ha quedado como objetivo a la mano y con relativa debilidad dentro de la Guerra Fría, con amenazas calientes que el presidente Donald Trump ha declarado en diferentes frentes, unos competidores y otros antiguos aliados de su país, que es precisamente el análisis que realiza en el último de los ensayos, la cantidad de frentes que va abriendo casi todos los días Trump con respecto de casi todos los países del mundo. Y nos dice en el siguiente párrafo: en la primavera del 2019 puede hacerse una prudente mención del estado que guardan las aspiraciones reeleccionistas del presidente Trump. Si bien las elecciones intermedias en Estados Unidos resultaron un fracaso de medio tono para su gobierno al perder la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso lo que viene es malo para nosotros, el golpe no fue lo suficientemente contundente para hacer inviable su búsqueda de un segundo mandato en las elecciones del 2020. Y ahí seguimos. Todavía, ahora que haga el comentario a los comentarios, me gustaría mucho saber de junio para acá cómo sigue viendo las cosas Socorro en torno a, por fin, ya lo que la Pelosi sabe, ya lo que se sabe en Estados Unidos, ya lo que los colaboradores de Trump, espantados de lo que les puede pasar, ya se pasaron del otro lado, ya ofrecieron. Ya es suficiente como para creer que si por lo menos no lo defenestran en las elecciones, si esto sería suficientemente fuerte para que él o sus aliados pierdan esa posibilidad. A mí siempre me ha gustado platicar con Socorro para preguntarle: ¿y hoy y mañana qué viene? Porque así nos tenía acostumbrados cuando la leíamos en el día y la seguimos leyendo ahora con mucha fruición y mucho cariño. Muchas felicidades por este trabajo, Socorro. Muchas gracias, doctor Carrillo. Y ahora no leeré una biografía, sino una semblanza. Uno va aprendiendo, despacito, pero va uno aprendiendo. Enriqueta Cabrera fue directora del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Anteriormente fungía como directora del Museo Nacional de las Intervenciones del INAH. Ha sido miembro del Consejo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es periodista, escritora y antropóloga social, analista y conductora, es creadora del programa Palabra Escrita y comentarista que ya no está, y comentarista del noticiero Enfoque en el IMER. Fue conductora del programa Intersecciones, ha colaborado como articulista en diversos medios de comunicación de alcance nacional. Fue corresponsal del diario El Día y de Radio Francia Internacional. Fue directora del periódico El Nacional y del suplemento cultural, anteriormente, El Gallo Ilustrado. Fue directora de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria y cónsul general de México en París.
Por otro lado, ahora tiene un programa en el Canal 22 de entrevistas denominado Mujeres y Poder, que se los recomiendo muchísimo, pasa los martes en la noche y se repite los miércoles en la mañana. Damos la palabra a Enriqueta Cabrera, por favor. Muchas gracias. Y bueno, en torno al libro de Socorro Díaz se ha dicho prácticamente todo lo que yo hubiera querido decir. Y sí quisiera comenzar un tanto como lo hizo Alejandro Carrillo sobre mi relación con Socorro Díaz. Yo creo que en materia de periodismo yo me desarrollé gracias a el trabajo en El Día con Socorro Díaz, ¿no? Empecé escribiendo editoriales, luego escribiendo en El Gallo Ilustrado. Después le planteé que quería irme a Francia como corresponsal a París y bueno, ahí fue algo muy importante, porque además pues eran años de grandes cambios, ¿no? Como corresponsal del Día, pues tuve que cubrir cosas que nunca nadie había cubierto, como la primera cumbre Reagan-Gorbachev y la segunda cumbre Reagan-Gorbachev, y bueno, todo lo que pasaba también en Francia, en el sentido de cómo el presidente Mitterrand gobernaba en una cohabitación con Jacques Chirac como primer ministro, izquierda-derecha, y cómo se desarrollaba la política y además todo lo que sucedía en relación con la OPEP, con la Organización Internacional del Café, con los festivales de cine de Venecia y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, después, al regresar a México, pues en El Día estuve muchos años, 10 años o algo así, y bueno, también muy involucrada con opinión y con la cuestión de los análisis, de los editoriales del periódico, ¿no? Que ahí también fueron lecciones muy importantes, porque Socorro Díaz nos acostumbró a que todos los días al mediodía ella era senadora, tenía también otras tareas aparte de ser directora del Día, pero tenía una visión muy clara de las cosas que estaban sucediendo y de cuál debía de ser el editorial del periódico, ¿no? Entonces, creo que eso me permitió un desarrollo importante en los medios posteriormente, y bueno, pues primero como directora del Gallo Ilustrado y como una gente que también cometió grandes errores, ¿no? Cuando entrevisté, regresando de París, a Gro Harlem Brundtland, que iba a presentar su libro sobre el futuro y cómo estaba cerrado por todas las contradicciones que había, ¿no? Apareció en El Día como la principal un titular enorme que decía: México requiere soluciones violentas, Gro Harlem Brundtland. Y esto fue un verdadero escándalo. Empezaron a llamar de la embajada de Noruega, ¿no? Que cómo era posible, que ella no había dicho eso, era su primera visita a México con Miguel de la Madrid, etcétera. Y yo decía, bueno, pues quién sabe qué pasó. Yo dije soluciones valientes y pusieron soluciones violentas, ¿no? Fue un errorcito de esos de al pegar los titulares. Me moría verdaderamente del susto con Socorro y con Gro Harlem Brundtland, ¿no? Socorro se rió y Gro Harlem Brundtland, ese día había una recepción en la embajada de Noruega y bueno, pues yo la fui a saludar y le dije, disculpe usted, pero pues fue un error haber puesto este asunto de México requiere soluciones violentas frente al problema de la deuda, ¿no? Y se rió mucho y dijo, pues no está mal, yo creo que en cierta medida requiere tomar soluciones violentas. Y bueno, ahí pararon las cosas, ¿no?
Pero bueno, como hubo pues un desarrollo de muchas visiones, de muchas cosas, y cuando yo leo el libro de Socorro, pues me identifico con muchas de las cosas que ella está planteando en cada uno de estos 24 ensayos. A mí me parece en este momento que nuestro principal problema está en el tema de la migración y que estamos metidos en una situación muy compleja que no hubiéramos pensado nunca que podía desarrollarse de esa manera. Y si en los años 80, 90, el desafío era de la nueva relación, los desafíos de la interdependencia, así se llamó aquel libro, ¿no?, que se construyeron entre cabezas, digamos, pensantes mexicanas y estadounidenses, y que plantearon toda una revisión de la relación entre México y Estados Unidos. Yo creo que eso es algo que está faltando el día de hoy. Deberíamos de abocarnos a una relación, a un análisis profundo como el que Socorro plantea en este libro, de cómo están cambiando y cómo han cambiado las cosas y qué nos espera en el futuro en esta relación. Porque efectivamente ha habido cambios que después va a ser difícil echar para atrás. Ha habido agresiones muy graves, ¿no?, en materia migratoria, como es lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, que queremos o no queremos, pero ya somos una especie de tercer país seguro, pero no aceptamos ser tercer país seguro, pero nos regresan a los migrantes que están buscando asilo en Estados Unidos y que nada más van a tener que esperar ya en territorio mexicano alrededor de 700 días, o sea, algo más de 2 años, ¿no? Y entonces se está creando una crisis enorme que nunca habíamos vivido, que tiene que ver con la migración, pero que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con los intercambios, que tiene que ver con los muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, 35 millones de origen mexicano, 11 millones de indocumentados, y que además son necesarios, indispensables para la economía de Estados Unidos. Hay cosas de la economía de Estados Unidos que uno no se pueden entender sin la participación de los mexicanos, de la mano de obra mexicana y del talento de los mexicanos y de la forma de resolver las cosas de los mexicanos. Y creo que esto también pues ha creado una especie de resistencia en estos supremacistas blancos que ahora no saben cómo sacudirse, ¿no? Y en todas las ciudades cada vez hay más restaurantes mexicanos, ¿no? La gastronomía está ahí, está impuesta, cuestiones de la cultura también se van abriendo espacio, ¿no? Una feria del libro en español, léala, que después se cerró, que después se volvió a abrir, que la Universidad del Sur de California ya tiene una feria de libros donde se venden libros mexicanos, etcétera. Y bueno, pues que el español también avanza como una segunda lengua. Y yo creo que estas son también algunos de los elementos de la resistencia supremacista blanca que, bueno, pues es el corazón de este gobierno. Yo pienso también que, y se ve en el libro, que nunca habíamos enfrentado una situación tan difícil en la relación desde la intervención de 1846-1848. Y si uno lee el diario del presidente Polk, que además se acaba de editar, ¿no?, y donde están los extractos del diario del presidente Polk de todo lo que tenía que ver con México, pues vemos que parece que estamos en algunas cosas retrocediendo en el tiempo, ¿no?
y avanzando en la injerencia y en la intervención de otras maneras y con otros rostros, ¿no? Desde el TLC y esta revisión del TLC hasta esta torcida de mano, ¿no? Que ha representado todo lo que hemos aceptado en materia de migración, porque ahora resulta que somos también la policía, el ejército, que está impidiendo a los migrantes llegar a Estados Unidos, ¿no? Y esto me parece gravísimo, porque Trump hasta nos manda felicitar, porque muchas gracias, porque ya tiene 27,000 miembros del ejército, de la Guardia Nacional, cuidando su frontera, ¿sí? Y verdaderamente yo creo que hay cosas que nos hacen pedazos como mexicanos, como ciudadanos mexicanos, ¿no? Porque además hemos hecho muchísimas aportaciones al desarrollo de Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, etcétera. Y eso no se ve, ¿no? Y las hemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque después de la Revolución Mexicana, cuando estaba Estados Unidos construyendo su gran infraestructura ferroviaria, pues si no hubiera sido por la mano de obra mexicana, no la hubiera podido construir. Y después, claro, en 1920 y tantos, ¿no? Viene la ola de hay que expulsar a todos estos, ¿no? Después de que la gente se había realmente roto el lomo, ¿no? Porque además en condiciones muy difíciles trabajando para Estados Unidos. Y porque además en la Segunda Guerra Mundial, si Estados Unidos no hubiera tenido la mano de obra de los braceros, hubiera vivido las hambrunas y las cosas que pasaron en Europa, a pesar de no haber estado peleando directamente en Europa, ¿no? Y bueno, se pueden relatar cantidad enorme de cosas, pero bueno, yo me referiría también a otra cuestión. Esta joven que se llama Julissa Arce, escribe un libro, ¿no? Es una joven mexicana indocumentada, ¿no? Que después se había acogido al programa de los Dreamers, etcétera. Y entonces este libro relata cómo había vivido entre la oscuridad y estarse protegiendo para que no la deportaran a ella y a sus padres, después que vino esta resolución de Obama que permite a los jóvenes trabajar, etcétera, y que además esto lo tiene Trump en stand-by, ¿no? Está todavía definiendo qué es lo que va a hacer de todos estos 800,000 jóvenes o algo así. Pero ella escribe cómo se va saltando todo, cómo se va desarrollando y cómo llega como indocumentada a tener un empleo en Wall Street y cómo llega a ser una ejecutiva de Wall Street indocumentada. ¿Sí? Entonces hay estas historias. Bueno, después se casa con un americano y entonces ya no tiene empacho en escribir el libro y contar todas estas historias, ¿no? O la carta también que escribe un joven, ¿no? A su dentista, porque él va a su dentista y dice pues, que quiere arreglarse los dientes, que le haga una limpieza, etcétera, porque va a entrar a la universidad. Y entonces el dentista le pregunta, ¿a qué universidad vas a entrar? Y le dice, voy a entrar a Stanford. ¿Cómo? Eso es una injusticia, porque están admitiendo a gente que les dan la oportunidad de entrar y que realmente no lo merecen. Y entonces en esa carta le escribe él y le dice, usted no sabe que yo aquel día que fui a visitarlo tuve que caminar 3 horas porque no tenía para pagar un transporte para que usted me hiciera un trabajo dental. Y usted no sabe que yo tuve que aprender el idioma, tuve que estar en las escuelas, tuve que soportar una serie de actos de agresión, digamos, de discriminación, etcétera, y yo salí adelante
y yo tuve unas buenas calificaciones y yo empecé a trabajar y a estudiar y yo sostuve a mis padres y entonces yo no tengo la culpa de que a su hija no la hayan admitido en Stanford, porque usted sí tenía el dinero, porque su hija sí estudió en una escuela de paga, porque su hija pues tenía todas las ventajas del mundo, pero ella no hizo el esfuerzo que yo hice. Y entonces usted está equivocado de creer que a mí Stanford me está regalando el ingreso a Stanford. Ese ingreso yo me lo gané con mi trabajo. ¿Sí? Y entonces a mí se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no recoger este tipo de testimonios, ¿no? Que son testimonios muy importantes en los que se demuestra que la enorme mayoría de la gente que está migrando está buscando una mejor situación de vida, un mejor trabajo, y que esto, como dice Porfirio Muñoz Ledo, pues no deja de ser una cuestión que es algo que en México es algo que es absolutamente legal, ¿no? Y en cualquier lugar lo puede y lo debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene también este recuento de lo que sucede con el campo mexicano, ¿no? Cuando resulta que ahora ya compramos la mayor cantidad de maíz que consumimos y los productores de maíz mexicano pues no tienen trabajo y no pueden vivir de la nada, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas cosas en las que sí deberíamos de reflexionar de una manera más profunda y a lo mejor hacer una cosa similar a la que se hizo en aquel momento de los nuevos desafíos, digamos, que planteaba la interrelación con Estados Unidos. Pues hoy tenemos otros desafíos y yo creo que los estamos enfrentando mal, que los estamos enfrentando agachándonos, que los estamos enfrentando sin una política clara de qué hacer con esto, ¿no? Y entonces si un día se dice que bienvenidos los que quieren migrar a Estados Unidos y les damos el transporte público, etcétera, luego se enoja Trump y entonces vamos para atrás, ¿no? Y entonces nos hemos convertido en algo que no somos, ¿no? Y además estamos cerrando, pues, una oportunidad que quiere la gente y de alguna manera una válvula de escape a los empleos que no se están creando en el país, ¿no? Entonces yo creo que este libro nos lleva a ver muchas cosas, a definir muchas cosas y a predecir o ver hacia adelante lo que va a suceder en la frontera, ¿no? Porque yo creo que lo que se está creando es una crisis gigantesca, en donde se pueden agudizar todas las fricciones de este lado de la frontera y de aquel lado de la frontera, porque de aquel lado dicen, no, yo no quiero que pasen todos los que están de este lado, y de este lado pues está viviendo una situación infrahumana, ¿no? Aquí hay un dato que traía yo, que apareció hace 2 días en la jornada. En 8 meses Estados Unidos regresó a México 38,291 personas que solicitan asilo. Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una crisis mayúscula en la relación con Estados Unidos y tenemos una crisis mayúscula en la frontera y que es tiempo de organizarnos y tiempo de interrogarnos sobre una cuestión. ¿Por qué México no tiene un lobby gigantesco en Estados Unidos? Que lo puede y lo debería y lo necesita tener. Porque la mayor parte de la población ve con buenos ojos a los mexicanos, pero esto se puede revertir si esto empieza a causar una serie de problemas sociales a partir de la migración y a partir de la frontera y a partir de esta cerrazón absolutamente absurda de algo que podría aprovecharse de los dos lados
y que en vez de eso se crea una situación para revivir todos los odios en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Y yo creo que pues no hay que pelearse con Trump, pero tampoco se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y el dicho del día de hoy, ¿no? En el sentido de que después de la matanza esta que se dio entre Chihuahua, Sonora, etcétera, de la familia, ¿cómo se llama? ¿Levarón? Pues resulta que dice que qué bueno que el gran presidente de México está combatiendo el narcotráfico, pero que se necesita algo más y que se necesita un ejército y que él estaría dispuesto a prestar este servicio, ¿no? Lo cual resulta algo muy grave, ¿no? Que bueno, ya fue respondido en términos de que pues el país tiene soberanía, independencia, etcétera, etcétera, pero, o sea, el solo fraseo de esto verdaderamente es algo que no se puede perder de vista y es algo que me parece muy preocupante. Y creo que el libro aborda efectivamente 24 enfoques muy bien documentados del pasado hacia el presente y la perspectiva del futuro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta Cabrera. Y ahora una breve semblanza sobre la autora del Muro de Ira y Humo. Socorro Díaz Palacios es una destacada periodista, política y administradora. Egresó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y a lo largo de su vida profesional ha hecho periodismo escrito y ha sido comentarista de televisión y de radio. En El Día trabajó 23 años y fue desde reportera de asuntos culturales hasta directora general del diario, cargo que ejerció a lo largo de 12 años. Entre sus actividades académicas e internacionales están las de ser profesora de métodos y técnicas de investigación periodística y de géneros periodísticos informativos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como miembro fundador del Comité contra la Tortura de la ONU, miembro de la Comisión Bilateral para el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos y miembro de la Comisión Sudamericana para la Paz, la Seguridad Regional y la Democracia. Ha sido senadora de la República por Colima y diputada federal, fue presidenta de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría parlamentaria. Dentro de la Administración Pública Federal fue coordinadora general del Consejo Asesor para el Tratado de Libre Comercio, subsecretaria de Protección Civil y Prevención de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, directora general de la empresa paraestatal Liconza y directora general del ISSSTE. En México fue la primera mujer distinguida con el Premio Nacional de Periodismo en 1977. En 1915 recibió el reconocimiento del Gobierno de Chile, presidido por Michelle Bachelet, por su labor humanitaria en defensa de los perseguidos por la dictadura de Pinochet. Es autora de diversos libros que no mencionaré aquí para no cansarles, entre el que destaca el que hoy se comenta, Muro de Ira y Humo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia esta noche. Agradezco a la Fundación Miguel Alemán y a su director general, mi amigo Alejandro Carrillo Castro, la hospitalidad que nos brindan para hablar de este libro reciente, Muro de Ira y Humo. Soy una mujer muy afortunada y entre mis numerosas fortunas está la de contar esta noche con 3 compañeros de mesa que han hecho una serie de comentarios, empezando por Guadalupe González, no solo generosos respecto del libro, sino muy agudos y profundos. Y además han dejado planteadas algunas interrogantes que en el curso de mi exposición trataré de
responder en la medida de mis posibilidades. Es para mí, pues, una presencia muy grata la de Alejandro Carrillo en esta mesa, no solo por las razones familiares y amistosas que nos unen desde hace años, sino también porque compartir, él lo ha expresado y yo lo voy a expresar, mi respeto y mi admiración por su trayectoria de vida y por su obra. Cuando alguien muy importante me preguntó, siendo yo directora general del ISSSTE, ¿quién de mis antecesores me parecía el mejor director que había tenido el ISSSTE? Dije con franqueza que antes de mí, porque yo también tengo muy buena opinión de mí, era Alejandro Carrillo Castro, porque le dio a la institución una estructura administrativa de la que carecía y un orden institucional de la mayor importancia para una institución tan compleja como es el ISSSTE. Me da mucho gusto que esté compartiendo mesa conmigo, con nosotros, Enriqueta Cabrera, magnífica periodista, mujer de pensamiento y de acción, que trajo aquí a colación el tema de las erratas como parte cotidiana de la vida de los periódicos. Y me reí mucho recordando una serie de cartas que intercambiamos Fernando del Paso, el autor de Noticias del Imperio, y yo, quien fue corresponsal del Día en Londres. Y un día mandó una colaboración que se titulaba "Todo se ha perdido menos el honor", recordando aquella frase célebre. Y en el periódico le pusieron "Todo se ha perdido menos el horror". Y entonces yo le contesté, para que dejara de estar tan enojado: Fernando, todo se ha perdido menos el error, ¿verdad? Porque esto es lo que forma parte de esa realidad. El texto que puso en circulación Siglo XXI Editores en septiembre se ocupa de ofrecer una perspectiva actualizada del trato intenso y profundo entre dos países obligados a establecer formas de convivencia pacíficas, cooperativas y, si es posible, mutuamente provechosas. Para México y de manera proporcional para Estados Unidos, la relación bilateral tiene una importancia sustantiva. Y quiero decir que yo sí traje un texto y lo voy a leer porque ya me cansé de haber dado como 15 o 20 entrevistas, sobre todo de radio y de televisión, en las que cuando yo quiero tratar una serie de temas, los periodistas me interrumpen con preguntas muy amistosas, muy oportunas, muy del momento, y no me dejan decir lo que yo quiero decir en relación a lo que quise escribir. Entonces, por eso traje el texto. El libro ofrece pues reflexiones y datos duros que evidencian la magnitud de esta relación que el destino geográfico vuelve irrenunciable. El ruido y la furia de los twitters y de las palabras sin reposo, como llamó Tomás Mojarro a los dislates de las figuras públicas, no pueden borrar el hecho de que en Estados Unidos radican, como aquí se ha mencionado, 35 millones de personas de origen mexicano, prácticamente el 10% de su población total. Los cruces fronterizos legales, tanto en automotores como por medio peatonal, ascienden a 34.180.000 personas al año, casi el total de la población de Canadá. Es claro que resulta imposible romper un tejido de relación social, económica y política que tiene esta cantidad de hilos y contactos humanos de producción y de comercio. Reconocido lo que la historia y la geografía han determinado, el libro se ocupa también de hacer un recuento actualizado de 3 temas que están en la base de esta etapa conflictiva de la relación bilateral: migración, intercambio comercial y un muro fronterizo que simboliza el cambio copernicano que el gobierno que encabeza el presidente Trump pretende dar a la mundialización del capitalismo, que por cierto su antecesor Ronald Reagan impulsó junto con la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher. Lo recuerdo de paso, el próximo sábado 9
se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. Pese al intento de construir países con fronteras blindadas que promueve el presidente Donald Trump, la migración es uno de los temas vertebrales en la agenda política, económico-social de este siglo. Así lo vengo sosteniendo desde los años 90 del siglo pasado. La revolución científica y tecnológica, cuya cuna principal fue Estados Unidos, derrotó por nocaut técnico a un proyecto de revolución social. Pero esa revolución vencedora transformó, entre otros campos del conocimiento, a las comunicaciones en todas sus vertientes. Incubó al hombre nómada, creyente de que existe la aldea global, y abrió el escaparate a un, cito, piélago de aspiraciones imposibles de satisfacer, como sostuvo en un ensayo para mí memorable hace años Miguel Alemán Velasco. Millones de personas se desplazan debido a ese océano de aspiraciones, pero también obligadas por las guerras, el hambre, la violencia, la inseguridad y la pobreza que conforman la rémora de la globalización. La globalización es obra de la ciencia y la tecnología y resulta tan innegable como la ley de la gravedad, dijo Fidel Castro, pero también ha sido el motor de un proceso de acumulación salvaje de capital que hace que 8 multimillonarios en dólares ganen en 2017 lo mismo que 3.600 millones de personas, o sea, ganen lo mismo que el 52% de la población mundial. 8. El presidente Trump ha convertido a la migración en su arma visible a favor del proteccionismo y contra la globalización. Sin embargo, ese proceso acelerado de mundialización del capitalismo reclama reformas contra las tendencias monopólicas y reorganización social en defensa del factor trabajo, no el uso de eslogans de propaganda electoral alrededor del muro fronterizo, ni el fomento de una corriente de ira que ha convertido a los migrantes en general y a México y los mexicanos en particular en blancos de ataques y odio. Una de las razones básicas que me llevó a concluir el texto y a aceptar tiempos acelerados de impresión es una realidad inesperada, para mí al menos: la decisión del gobierno norteamericano de vincular a la migración con el intercambio comercial entre los dos países. Este amarre prueba sin recato que la migración es la fiera que está suelta y tiende a dar golpes continuos y caprichosos contra México, abriendo para nuestro país nuevas amenazas y riesgos de gran calado, como aquí ya se ha mencionado. En el primer semestre de 2019 quedó registro de que México está siendo usado en la práctica como tercer país seguro por Estados Unidos, sin que muchos mexicanos tengan conciencia clara de la afrenta que significa para el ejercicio de nuestra soberanía y los riesgos que corre la integridad territorial del país. Atrapado en contradicciones surgidas de compromisos de campaña, expresiones improvisadas y cierta inexperiencia estratégica, el gobierno federal actual se ha visto envuelto en la invitación a todos los emigrantes a entrar a territorio mexicano, en la amenaza posterior de Estados Unidos de establecer aranceles a todos los productos si México no frenaba esa avalancha, en el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional, en la realidad de instituciones migratorias rebasadas y puestas contra la pared, y en la aceptación de abrir campos de refugio a migrantes para que esperen en el territorio de México por tiempo indefinido a que los jueces de Estados Unidos les otorguen o no una visa para entrar a ese país, o a que las autoridades ejecutivas dicten políticas migratorias según el capricho y su rédito propagandístico. Esta sujeción a decisiones dictadas por un gobierno extranjero sobre porciones del territorio nacional debe ser conocida, medida y pesada en la magnitud de los riesgos que entraña. Y decía muy bien la doctora González, y hay otra opción, y en alguna parte del libro digo, tener sentados a adversarios tan poderosos a la mesa,
con las manos sobre la mesa para que no estén libres las manos para hacernos todo lo que puedan por debajo de la mesa, ya es un avance, ya es un tema que vale la pena considerar. Pero también digo algo, negociar con los poderosos no es ceder todo. Negociar para defender los intereses nacionales es delimitar los campos entre lo discutible y lo que está fuera de cualquier concesión. Fui coordinadora del Consejo Asesor para la negociación del Tratado de Libre Comercio y me correspondió hacer un papel político, como dicen, a valores entendidos. A mí me tocó decir en México qué era lo que México no podía negociar. Y México puso fuera de la negociación sus recursos energéticos. No negociaré el petróleo. Y Estados Unidos dijo, no negociaré la seguridad ni el control de mis puertos. Y Canadá dijo, no negociaré mis recursos de agua. Me parece que con mucha visión ambiental y estratégica. Bien, cada uno dijo eso. Y en los últimos días de la negociación en Washington, la señora Carla Hills, que era la coordinadora del Consejo Asesor, del grupo de negociadores por parte de los Estados Unidos, cada vez que pasaba me veía muy feo. Y yo me hacía como que no la veía. Y porque era un juego político, estamos hablando de cuestiones políticas. Y no me invitó. Fui la única a la que no invitó de los integrantes del equipo a un partido de béisbol que era pues como muy importante para ellos seguramente. A mí, como les digo, el béisbol no me gusta. Nunca he entendido por qué los jugadores se pasan haciendo señas obscenas entre ellos, o sea, de plano. Entonces, pues tampoco era importante. Yo tenía que hacer mi papel. O sea, hay cosas que no se pueden negociar y cuando uno está negociando tiene que saber decir no. Esto es lo que quiero dejar claro. Todo asunto usado como medio de presión, incluso la eventual aprobación y promulgación del Tratado de Libre Comercio, o llamado TEMEC, es menor frente a la tentativa de comprometer una parte del territorio. Nos contempla una dura historia de invasiones, ocupaciones y despojos territoriales. Nuestra historia también registra episodios en los que con capacidad política, reconocimiento de condiciones objetivas, firmeza y eficacia, la defensa ha sido exitosa. Y en esta casa de la Fundación Miguel Alemán voy a recordar una. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el triunfador absoluto de la contienda, mediante el uso del poder atómico. Decidió en los primeros años de la Guerra Fría instalar bases militares en todos los continentes. Hoy suman cientos los que permanecen. Quiso establecer bases militares en México, como lo quiso y lo hizo, en diversos países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Presionó y mucho para ubicar al menos una en Baja California. El gobierno encabezado por el primer mandatario, por el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, no lo permitió. Y recuerdo con todos ustedes que entre 1946 y 1952 México tenía apenas 1/3 de la población que actualmente tiene y no era una de las 20 economías más grandes del mundo y pudo defender su territorio. Estados Unidos es un país más grande y poderoso que México. Pero nada puede disculpar el olvido de las lecciones de la historia, el valor de la política y la capacidad para decir no cuando es necesario decirlo. Ni el silencio ni la retórica amistosa pueden suplir el reconocimiento de la realidad. Hoy como ayer, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Ya lo dijo Foster Dulles. Y México tiene amigos y tiene intereses nacionales innegociables. El TEMEC está en suspenso y enfrenta a corto plazo condiciones frágiles. A Donald Trump le conviene que se apruebe porque sería una promesa de campaña cumplida. A los legisladores demócratas los mantiene más atentos el proceso de desafuero al que buscan llevar al presidente de Estados Unidos que las reformas laborales
que ha impulsado el gobierno mexicano, atendiendo sus propias convicciones y las exigencias de sus aliados comerciales. El primer ministro de Canadá opinó el pasado 1 de noviembre que el tratado ha avanzado, pero que aún queda mucho por hacer. Mi querido Alejandro Carrillo quiere que diga yo si el impeachment va a avanzar o no va a avanzar, y le voy a contestar con una expresión del filósofo Luis Villoro. Decía, las únicas profecías válidas son las profecías sobre el pasado. No sé. Con tratado comercial renovado, con el viejo Telecán vigente o sin tratado comercial de por medio, tanto México como Estados Unidos tienen grandes retos internos para ser competitivos y poder avanzar en la realidad económica mundial. Qué bueno que aquí han citado algunos de esos desafíos que yo enumeré, porque no he podido decirlos en muchas entrevistas, en muchos momentos. Bueno, pero voy a enumerar los desafíos primero del vecino. Su atraso competitivo en la era de la globalización no empezó, como sostiene el presidente Trump, con la entrada en vigor del Telecán en 1994. Empezó en 2001 con los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, que rompió ¿qué? La idea de invulnerabilidad territorial que había respecto de Estados Unidos, y alentó la salida en busca de territorios más seguros de varios de sus grandes consorcios, porque sus dueños tampoco tienen amigos, tienen intereses, y se empezaron a salir de Estados Unidos. Y a esto se agrega el hecho de que a finales del 2001 ingresó China a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual el gigante asiático envió un mensaje estratégico de seguridad a los grandes inversionistas del mundo. Frente a estas realidades, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han sido incapaces de establecer, por una parte, políticas públicas en materia de seguridad interior, y de ello dan cuenta las masacres periódicas cometidas por fanáticos sólida e impunemente armados, y en el terreno de la productividad se omite la implementación de programas de adiestramiento, reciclaje y capacitación laborales para cientos de miles de trabajadores norteamericanos que han carecido de apoyos que les permitan absorber y aplicar las nuevas tecnologías que ellos mismos inventaron. Impactan cifras y circunstancias del consumo de narcóticos que registra ese país. Debido a ese consumo, la población económicamente activa de personas nacidas en Estados Unidos ha decrecido proporcionalmente en los últimos 30 años. Cito en el libro el testimonio, a mi juicio valiente y revelador, de quien fue presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y lo dio ante el Senado de los Estados Unidos. Además de sus centros de educación superior, está egresando un número de profesionistas nacidos en Estados Unidos menor a la demanda que registran los centros de investigación e innovación científica. Si se mantiene la política de restringir visas de trabajo para científicos e investigadores nacidos en otros países, la potencia vecina corre el riesgo de perder el liderazgo de la revolución del conocimiento, de la que fue cuna y pionera. En el caso de México, enumero diversos desafíos, y aquí menciono los que a mí me parecen de mayor calado. 1. La desigualdad regional es impactante. Tras 25 años de libre comercio, las entidades del norte no se convirtieron en lo que se dijo, en las locomotoras para mover hacia el desarrollo nacional a las entidades del sur. 2. El grave rezago de las zonas rurales y la ruina del campo mexicano, obligado por el Telecán a protagonizar una competencia imposible con los productores agrícolas de Estados Unidos, que están ampliamente subsidiados por su gobierno. Los beneficiarios, tanto del libre comercio como de los apoyos al campo, han sido los mismos de siempre: agricultores tecnificados y de zonas irrigadas que son agroexportadores. Mientras decenas de millones de campesinos
que encarnan la agricultura de subsistencia siguen abandonados a su suerte. Son los migrantes forzados a ir a zonas urbanas de México y a Estados Unidos y Canadá. En esa omisión política y económica se enraiza la ruptura del tejido social, la pobreza, la cooptación de jóvenes por parte del crimen organizado, la violencia y la inseguridad. Con ánimo francamente polémico, sostengo que la alternancia de los partidos políticos en el poder es un avance democrático, es cierto, pero también esa alternancia tiene una deuda cuantiosa con la sociedad mexicana en materia de seguridad pública. ¿Por qué? Porque al ampliar el abanico de opciones partidistas, también se han ampliado las redes de financiamiento y de complicidad con la delincuencia. Te financio la campaña y te pido la Secretaría de Seguridad Pública y la Jefatura de Policía. Y a las pruebas me remito, vean lo que estamos viviendo. 4. El mercado interno, que es importantísimo para que el país pueda exportar más, sus productores puedan exportar más, sigue siendo tan estrecho como son los salarios, los ingresos para el trabajo informal y los programas sociales. Y 5. Los programas sociales, nuevos o viejos, estarán condenados al fracaso, pese a la lucha contra la corrupción, si no van aparejados con una política demográfica destinada a la planeación familiar y al cumplimiento en los hechos del mandato constitucional contenido desde los remotos años 70, en el artículo 4, que dice: toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Y cuando la Constitución dice personas, quiere decir mujeres, porque el avance en investigación genética, que yo sepa, no ha logrado todavía que los hombres se embaracen y den a luz. Las políticas públicas deben garantizar ese derecho a todas las mujeres en edad fértil, pobres y ricas, mestizas, indígenas y criollas, sin distinción alguna. Para superar esta etapa difícil de la vida de México en su relación con Estados Unidos, se necesita valor, eludiendo la estrategia del miedo. Y es la valentía la virtud más apreciada por el pueblo de México. Cabe recordarlo. El interés de Enriqueta y Lucelena Cabrera por organizar este evento, que les agradezco mucho, me llevó a evocar a su ilustre abuelo, don Luis Cabrera, diputado constitucionalista, coautor del artículo 27, secretario de Hacienda con el presidente Carranza, periodista, abogado y escritor antifascista, antinazi, muy reconocido. De acuerdo con el testimonio de don Enrique Ramírez y Ramírez, que igual que don Alejandro Carrillo, papá de Alejandro, eran muy dados al magisterio oral, a darle uno a clases mientras estaba platicando, es el que voy a narrar. En agosto de 1945 llegó a la redacción del periódico izquierdista El Popular la noticia de que Estados Unidos había lanzado bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. Luego se confirmó el hecho y la tragedia humana, decenas y luego cientos de miles de civiles muertos. El ambiente público se llenó de terror y de silencio. Solo un mexicano fue hasta la sede de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y mostró una pancarta condenando el uso de la fuerza atómica contra personas desarmadas e inocentes. Fue don Luis Cabrera. Y solo el periódico El Popular publicó su fotografía en primera plana. Es tiempo de hacer un llamado ponderado y sobrio a seguir un camino y alcanzar una sola meta. El camino es resistir, no tenemos otra en esta época. Creando comisiones bilaterales como sugiere Enriqueta, dando respuestas oportunas, creando un lobby tan amplio como se necesite en Washington para defender los temas que importan a México. El camino es resistir y la meta
es defender con valor y eficacia los intereses legítimos de México para que en este siglo siga siendo una nación viable, territorialmente asentada y completa. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos a preguntas y respuestas, si hay preguntas entre los asistentes. Pues a leer el libro entonces, a darle. Les invitamos, entonces la Fundación les da las gracias por habernos acompañado y les invitamos un cafecito, un refresquito para que se vayan calientitos. Muchas gracias.